hermanos, hermanas, les saludo en el amor del Señor y también como cada día domingo saludamos a quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de lo que ha sido esta primera epístola, primera carta del apóstol Juan, escrita al final o hacia el final de su vida. Y es una carta que, a pesar de ser breve, y después cuando veamos segunda y tercera de Juan vamos a ver que eran más breves, sin embargo vamos a observar lo que significa el énfasis que tiene toda esta carta en relación a la certeza con que cada una de las expresiones y declaraciones que por medio de Juan, el Espíritu Santo hace a la iglesia de su tiempo y a la iglesia de todos los tiempos. Por lo tanto, nosotros hemos aprendido, o si algo hemos aprendido de esta carta, sin duda alguna es el concepto de certeza. La carta de Juan es una carta, según algunos estudiosos de la Escritura, algunos pastores, que llevan muchos años en el ministerio y que probablemente han predicado esta carta un par de veces, como lo hemos hecho nosotros. Esta me parece que es la segunda vez o tercera, no lo recuerdo, pero que lo hacemos. Y seguramente si tuviéramos registro de las primeras veces donde no teníamos grabación y ningún tipo de cosa, veríamos que a pesar de haber un tronco común, ciertamente podríamos encontrar mucha más información y muchas más cosas que Dios nos ha dicho por medio de esta carta durante este tiempo, que lo comenzamos en el mes de abril. Imagínense, ya estamos prácticamente en el quinto mes de esta carta y no la hemos terminado todavía, estamos muy cerca de hacerlo, pero es importante que nosotros, como dice aquí, ¿no es cierto?, sepamos. La carta de Juan es dogmática, no es quizás la que grafica, y por eso se hace dificultoso, entre comillas, predicarla, porque no da lugar a espacios intermedios. O tú estás con Dios, o estás con Cristo, o estás con el anticristo, o estás en la verdad, o estás en la mentira, o estás en la luz, o estás en las tinieblas. O tienes al Hijo y tienes la vida eterna, o no tienes al Hijo y tienes la muerte eterna. Entonces no hay un espacio intermedio donde pudiera encontrarse algo de ambos lugares. Y eso hace que efectivamente sea naturalmente rechazada, sobre todo en una cultura, siempre la cultura humana ha estado más bien basada en el sincretismo y el relativismo, pero si hay una época en la cual eso está drásticamente marcado, es la época que vivimos nosotros. Hace algunas décadas atrás ya todo lo que de alguna manera obedecía a una verdad absoluta ha quedado relegado, ¿no es cierto? Y es hasta mal visto que alguien pueda pretender, ¿no es cierto?, tener o decir o hablar una verdad absoluta. Pero Dios es absoluto en sus declaraciones y no son nuestras verdades, es su verdad. Y nosotros estamos aquí para enseñarla, para proclamarla y para rogar a Dios que trabaje en el corazón de los que somos sus hijos y aquellos que no son sus hijos y serán sus hijos, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, ¿no es cierto?, penetre en su corazón y pueda convertirle. La carta de Juan, y hoy día estamos en el capítulo 5, y vamos a analizar desde el versículo 18 hasta el 20. Primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 18 al 20, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Padre, te damos gracias esta mañana por la oportunidad y la libertad que nos das de poder exponer tu palabra, y pidiéndote, Señor, que esta palabra que es tu palabra, Señor, pueda penetrar en la mente y el corazón de quienes somos tus hijos y remover todo aquello, Señor, que está impidiendo nuestra
permanente relación contigo, Señor, y que pueda convertir a aquellos que serán tus hijos por medio de la misma palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada nosotros analizamos un pasaje que es bastante difícil de interpretar, entre comillas, porque si lo tomamos de manera aislada, ciertamente se hace complicado, que era el tema del pecado de muerte. Dice que nos llama a pedir, a rogar por aquel hermano o hermana que se encuentra en pecado no de muerte. Luego, cuando dice y habla acerca del pecado de muerte, no lo personifica en nadie, sino que lo dice de una manera genérica, en el sentido de, vamos al versículo 16, en la segunda parte, dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces, ese pecado de muerte, obviamente, de acuerdo a lo que analizamos la semana pasada, nunca puede ser cometido por un hijo de Dios, porque ciertamente somos sus hijos, estamos seguros en Él, y toda la carta de Pablo ha sido un llamado a la certeza. Cuando nos dice que nosotros tengamos que, que evaluarnos, nos dice para que tengamos certeza de que somos sus hijos, certeza de que estamos en Cristo, certeza. Por eso la palabra sabemos, que es una palabra ampliamente usada en el Nuevo Testamento, tiene una concentración, diríamos nosotros, especial en esta epístola. Está la palabra sabemos 15 veces en esta epístola y 3 en el último pasaje o en la última sección que hemos leído. Por lo tanto, la carta de Juan es una carta que nos quiere dar certezas que están basadas en verdades absolutas, certezas que están basadas en promesas de Dios, certezas que están basadas en información que Dios nos transmite y nos llama a transmitir a su pueblo. Entonces, parte diciendo sabemos. La palabra sabemos son dos palabras que se usan indefinidamente, ¿no es cierto? Eido y ginosco, y tienen que ver con un concepto de conocimiento y un conocimiento que no viene de nosotros. Un conocimiento que no viene de nosotros. No es un conocimiento que hemos adquirido naturalmente, sino que es un conocimiento que se nos ha dado. Es el concepto de lo que entendemos como la revelación. Nosotros recibimos una revelación de parte de Dios. Es un conocimiento que nosotros no encontramos aislado de Dios, ni encontramos por cuenta propia. Es algo que Él nos revela. Es algo que Él, en su soberanía, nos ha revelado. Y por lo tanto, ese sabemos es el que comienza a darnos certeza. Esta no es una información salida de hombre, tal como le dijo Jesús a el apóstol Pedro cuando responde bien, cuando iban caminando por Cesarea de Filipo, ¿no es cierto?, en Mateo 16, y él pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y comienzan a salir todas las opiniones, que es lo natural, lo que naturalmente nos sale a nosotros los seres humanos, opinamos acerca de algo, y cuando queremos trasladar la opinión a las cosas de Dios, por supuesto que fracasamos, porque no son nuestras opiniones, es una revelación absolutamente dogmática, donde no podemos nosotros influir, no podemos cambiar, no debemos cambiar, y cualquier cambio que hagamos significa que estamos cayendo en pecado. Y entonces pregunta, y luego pregunta a los suyos, a aquellos íntimos, le dice, ¿y usted quién dice que soy? Y el apóstol Pedro responde de manera perfecta, ¿no es cierto? Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice que es bienaventurado, pero no bienaventurado porque a él se le ocurrió, sino porque fue en ese momento usado por Dios para revelar eso al resto. Y entonces dice, eres bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, una persona, un sabio, un gnóstico, un gurú. No, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Ese es el concepto de ginosco, ese es el concepto que implica un conocimiento, algo que ha sido revelado, no algo que yo encontré. Nosotros no encontramos a Dios, Él nos llamó. Y nosotros le escuchamos porque Él abrió nuestro oído. Hay gente que dice, estoy buscando a Dios. Aunque esa búsqueda puede resultar sumamente sincera y puede incluso ser usada por Dios para llamar al verdadero Hijo de Dios, es una imposibilidad en sí a la luz de la Escritura. Nadie va a encontrar por cuenta propia a Dios. Y eso es lo que nos está diciendo acá el apóstol Juan, y por eso que este mensaje y toda esta carta es chocante para el mundo, chocante para el pensamiento del mundo. Entonces, sabemos, fíjense lo que va a comenzar a decir. Si nosotros nos recordamos el versículo 13 del mismo capítulo 5, que nos habla del propósito de toda la carta,
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, o sea, aquellos que hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios, para que sepáis, es otra forma, ¿no es cierto?, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, esta información a aquellos que hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios nos afianza aún más en la certeza de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, no porque lo merecíamos y no nos cansamos de repetir eso, sino porque Él en su infinita gracia así lo ha dispuesto. ¿Recuerdan ustedes que una de las palabras o una de las frases más memorables, entre comillas, del mundo filosófico es la que dijo Sócrates mucho tiempo atrás? Dijo, solo sé que nada sé. Bueno, nosotros como cristianos ya no podemos usar esa frase. Ya no podemos usar esa frase. Aún el mismo Sócrates se equivocó, porque si sabía que nada sabía, ya sabía algo. Nosotros sabemos, a lo menos en esta carta tenemos 14 sabemos o 15 sabemos. Y no de nuestra propia, por eso es que Sócrates estaba mirando a sí mismo, solo sé que yo nada sé. Y si yo me miro a mí mismo, seguro que yo tampoco sé nada, pero si miro a Dios, claro que Él en su revelación lo sabe todo y me revela, a lo menos en esta carta, 15 sabemos, certeza como hijos de Dios. Versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. El primer sabemos es que aquellos que hemos nacido de Dios no practicamos el pecado. Y eso, hermanos, es algo que siempre tenemos que nosotros tener en consideración en relación al concepto de la palabra practicar. La palabra practicar implica una constante, algo que se puede verificar en función de esa constante. Vale decir que tú puedes hacer varios cortes en la vida y muchas cosas se pueden conocer así. Haces varios cortes, no un solo corte, ¿no es cierto? No solamente una cosa, pero haces varios cortes en la vida de una persona y vas a encontrar una direccionalidad marcada. Algunas veces vas a encontrar pecado, acción de pecado, pero si cortas 20 veces vas a encontrar un porcentaje mucho menor de pecado y un porcentaje mucho mayor de una lucha espiritual contra el pecado, pero no de una forma religiosa, sino que con un deseo ferviente de anhelo de no querer pecar. Ese es el concepto. Nosotros no estamos cumpliendo una religiosidad que estamos acá y venimos porque en el fondo tenemos un ticket en relación a eso. Estamos aquí y espero que sea así porque queremos estar, porque queremos en definitivamente aprender y porque queremos obedecer a Dios que dice que debemos congregarnos. Y entonces esa es la concepción o la definición de la palabra practicar. Es un verbo en un presente continuo, practicamos, pero obviamente no existe la perfección, pero sí debe existir una clara inclinación, una clara dirección. Vale decir que sea claro en la vida nuestra que somos hijos de Dios. No porque hacemos cosas diferentes, sino porque somos diferentes, porque es nueva criatura, somos en Cristo Jesús. Nuestro quehacer no proviene de una imposición religiosa, sino que de una nueva creación dentro de nosotros. Y eso es lo que hace efectivamente que se marque una diferencia abismante o abismal entre la religiosidad. La religiosidad siempre es destructiva, la religiosidad siempre es fruncida, la religiosidad siempre es inquisitiva. El cambio es todo lo contrario, pero se produce cambio. Y entonces nosotros tenemos que entender eso, hermanos, porque muchas veces el grueso de las evidencias en estos cortes de los cuales hablo yo dan con claridad que la persona no es cristiana y nosotros porque a lo mejor alguna vez hizo una decisión o dijo una cosa y no tengo nada contra el tema de que alguien pueda orar para recibir al Señor porque el Señor puede usar hasta una mala predicación, pero eso no nos faculta a nosotros ni nos da autoridad para predicar equivocadamente. Nuestro deber es hacerlo como corresponde. Pero Dios en su soberanía nos puede sorprender. Dios en su soberanía nos puede sorprender. Sin embargo,
Cuando la vida de una persona es analizada de acuerdo a estos parámetros en la constante del tiempo, nosotros podemos saber que efectivamente estamos quizás usando el término cristiano con alguien que definitivamente no lo es. Por eso teníamos el mensaje anterior, ¿no es cierto? Aquellos que están blasfemando contra Dios, pero que a lo mejor un día hasta se bautizaron. Pero esa constante de blasfemar contra Dios, y cuando digo blasfemar contra Dios significa decir que Jesús no es lo que es, o hay otra cosa que es igual que Jesús y que da lo mismo, esto porque estoy hablando del concepto de la sutileza. Cuando hablemos de Satanás, tenga en mente lo que la Escritura dice de Satanás y cómo él se relaciona con nosotros. Él se disfraza como un ángel de luz, es sumamente seductor, calza y todas estas cosas que nosotros podemos en algún momento determinado escuchar o ver incluso. Por lo tanto, lo que está diciendo acá es que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, que no hay una constante de pecado en su vida, sino que todo lo contrario. Y esa constante de no o de luchar contra el pecado proviene no de una religiosidad, sino que de un deseo verdaderamente, un deseo ferviente, como decía, que sus mandamientos, decía anteriormente, no son estorbos, sino que queremos realmente hacer la voluntad de Dios, pero obviamente algunas veces caemos por causa de esa naturaleza caída que persiste en nosotros aún. Por eso es que esperamos la tercera fase de nuestra salvación, que es la glorificación, a la cual el Señor nos ha prometido que llegaremos un día. Esa práctica de pecado es lo que nos define como cristianos. Es lo que nos define como cristianos. Y vuelvo a insistir, no buscamos la perfección, pero sí buscamos los elementos suficientes para saber que efectivamente hay un cambio en nosotros y ese cambio proviene de que hemos recibido la vida de Dios, la vida de Jesús en la persona del Espíritu Santo. Cuando analizamos Santiago capítulo 1, versículo 18, desde el versículo 16. Santiago va a decir lo mismo que Juan. Dice, amados, versículo 16, amados míos, no erréis, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esas cosas no vienen de nosotros, vienen de lo alto, vienen de Dios. Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer. Entonces Juan está diciendo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque aquel que nos dio ese nacimiento nuevo es el que nos da toda buena dádiva, todo don, todo es de Él, por Él y para Él. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, nacemos de Dios. Toda buena dádiva viene de Dios. Podemos tener ese concepto de toda buena dádiva aplicados a nosotros por causa, todo don, por causa de que Él nos hizo nacer. Cuando vamos a Filipenses, capítulo 1, versículo 3 al 6, el apóstol Pablo también tiene certeza. Filipenses 1, 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Fíjense la conexión entre palabra, Evangelio y verdaderamente haber nacido de nuevo. Estando persuadido, versículo 6, de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese es el proceso que llamamos nosotros teológicamente la santificación, que no es otra cosa que el proceso de transformación que el Espíritu Santo va realizando en la vida de un hijo, una hija de Dios, y que hace que cada vez, si estamos caminando el camino de Dios, vamos saliendo del pecado
y vamos viendo la mano de Dios en la transformación de nuestras vidas, Entonces sabemos, volvemos a Primera de Juan. Entonces, primer sabemos es que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Hemos nacido de Dios. Santiago nos dice, ¿no es cierto?, que hemos nacido de Dios. Filipenses, el apóstol Pablo dice que cuando hemos nacido, el que comienza la buena obra la termina. Si se dan cuenta, todo siempre está comenzando y terminando y siendo llevado por Él, lo que significa que nosotros no perdemos nuestra salvación. Nosotros debemos trabajar esa salvación, dice la Escritura, en el sentido de que nuestra voluntad se tiene que inclinar a la santificación. Pero ya somos salvos y tenemos todo lo que necesitamos para la vida física y para la piedad, para la vida espiritual, Ese verso 18 también nos dice que aquel que fue engendrado, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquel que fue engendrado por Dios, ese se está refiriendo a Jesucristo, el primogénito de la creación. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Somos guardados por Dios. Fíjese que cuando dice Juan en el capítulo 10, versículo 28, Evangelio de Juan. Versículo 27 al 30. Estas son declaraciones de Jesús que las entendemos con mayor claridad hoy a la luz del estudio de Primera de Juan. Entre Primera de Juan y el Evangelio de Juan hay varias décadas, por lo menos 5 décadas. Y encontramos en Juan capítulo 10, versículo 27, Jesús está hablando con los fariseos, con aquellos religiosos, y les dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas, posesivo, oyen mi voz, no la voz de nadie más. El mundo escucha muchas voces. El Hijo de Dios escuchará en algún momento en medio de todas esas voces la voz de su pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy. Yo quiero que pongan atención después cuando hagan o pasen por estos pasajes o estén estudiando estos pasajes, pongan atención, subrayen lo posesivo, lo autoritario, lo dogmático, si se quiere, que es todo lo que Jesús nos dice. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjense cuánto énfasis hay en todo eso. Y yo les doy vida eterna. ¿Por qué nadie nos va a arrebatar de la mano de Dios? Porque Él nos da vida eterna. Porque Él nos ha hecho nacer de nuevo. Entonces, cuando alguien cree que la salvación se pierde, está diciendo que esto es mentira. El problema es que quien tiene la salvación nunca la perderá. Pero quien no tiene la salvación, si no es por Dios, nunca la obtendrá. Pero quien la tiene, ¿no es cierto?, tiene que afirmarse en esto. Juan lo está diciendo en su evangelio y lo está marcando en su carta. Y agrega en el versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos. ¿Es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos unos. Entonces habla indistintamente de su mano, la mano del Padre, pero la conclusión es que nadie puede arrebatarnos de ahí porque Él nos dio vida eterna, porque somos sus ovejas. Entonces todo eso es certeza. Por lo tanto, volvemos al versículo 18 del capítulo 5 de Primera de Juan. Tenemos certeza de que no practicamos el pecado, no porque seamos más buenos que los demás, sino porque hemos nacido de nuevo. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo.
No hubo ni siquiera un cruce de palabras teológicas, que era probablemente la intención de Nicodemo al ir a conversar con Jesús para que se explicara mejor de acuerdo a sus doctrinas. Pero Jesús le dice: tú tienes que nacer de nuevo. No puedes ver, no puedes entrar al reino de los cielos si tú no naces de nuevo. Entonces, esto, hermanos, es absolutamente imperativo entenderlo, porque ciertamente esto es lo que nos da también la confianza de comunicar sin ningún tipo de maquillaje el mensaje de Dios. Hacerlo con amor, hacerlo con respeto, hacerlo con todo lo que la misma Biblia nos explica. La Biblia dice que debemos compartir con paciencia, debemos compartir con respeto, pero debemos compartir la verdad completa. Que nuestro interlocutor pueda perder el respeto por nosotros, eso es otra cosa. Pero nosotros no debemos, por causa de evitarnos ese, entre comillas, mal momento, maquillar el mensaje, cortarlo, torcerlo, es decir, quitarle la esencia propia que tiene. Tenemos confianza. Sus ovejas oirán su voz. Sus ovejas oirán su voz. No somos nosotros los que abrimos los oídos de la gente, es Dios quien lo hace. Es Él el que son sus ovejas. La prerrogativa que Dios nos ha dado y el privilegio que nos ha dado y la bendición que nos ha dado es comunicar a otros el Evangelio, pero no tratar nosotros de tomar el mensaje de Dios y decir: sabes que en realidad yo creo que esta cuestión no está como bien, vamos a hacerle algunos cambios para que la gente realmente lo reciba. El que es de Dios lo recibirá, el que es de Dios lo entenderá, el que es de Dios, el Espíritu Santo vendrá sobre él. Continúa diciendo el versículo 18: después de que no practicamos el pecado, aquel que fue engendrado por Dios le guarda, ese es Jesús, Él es el autor y el consumador de la fe, y agrega, asociado a esto, ¿qué cosa? Y el maligno no le toca. Imagínense lo que eso significa. El maligno no le toca. Hermanos, este es un pasaje también que nosotros debemos analizar un poquito más en profundidad, porque probablemente nosotros en la misma Escritura podemos ver hombres de Dios que no solamente fueron tocados por Satanás, sino que fueron verdaderamente zarandeados. Entonces tenemos que entender bien lo que la doctrina significa en relación a esto, junto con decir que no practicamos el pecado, que es una constante, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta esa constante del pecado. Si tú me dices que tienes un perrito en tu casa y que el perrito es pero espectacular, que es tan lindo, yo le digo: uy, ¿cómo es? Sí, mira, le encanta subirse a los muebles, le encanta jugar con la lana, fíjate que es tan limpio que se baña él mismo. Y tú empiezas a pensar: eso como que estás describiendo un gato. No, si es un perro, te lo voy a traer. Al otro día llegas con el gato. Y tú se pone: ¿y quieres que ladre? Ya, que ladre. Y el gato obviamente dice: miau. Es un gato. No, si es un perro. Lo que pasa es que habla idiomas también. Todas las evidencias es que es un gato. Pero esa persona está empecinada a que sea un perro. Así nosotros muchas veces, todas las evidencias de alguien es que no es cristiano. Pero como una vez hizo una oración, nosotros decimos: no, pero es cristiano. Ignoramos las evidencias. No estoy pidiendo que hagamos juicios de personas, simplemente que seamos claros en esto, porque cuando estudiemos la segunda carta de Juan, nos vamos a encontrar con el hecho de que el Señor nos pide apartarnos de tales personas. Nosotros no las juzgamos, nosotros no las condenamos, por supuesto que no, pero tenemos que saber que hay peligro en juntarnos con personas, no que estoy diciendo que nos aislemos del inconverso, sino que aquel que diciendo que es cristiano vive como un pagano. Y si haces varios cortes en su vida, te vas a encontrar con paganismo, quizás un acto religioso por ahí, porque empieza eso. Pero entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Juan? Aquel que es nacido de Dios no puede practicar el pecado, no por una capacidad propia, sino porque ha nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo va a impedir que nosotros practiquemos el pecado.
Y lo que nosotros tenemos que hacer es someternos a esa voluntad. Y esa voluntad en la práctica no va a llegar a ser gravosa, sino que va a llegar a ser gravoso, como lo dije en un par de mensajes atrás, el impedimento de nuestra carne. Eso es lo que nos molesta. El tener una naturaleza tan molesta que nos impide hacer plenamente la voluntad de Dios. Como el apóstol Pablo dice, yo no sé lo que me pasa porque muchas veces lo que quiero hacer, y se está refiriendo al ser interior, al espíritu, a su vida espiritual, no lo hago, aunque lo pienso y me deleito en la mente. Qué lindo sería que fuera así, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque veo otra naturaleza en mis miembros también. Entonces dice, más gracias sean dadas a nuestro Jesús que nos da la victoria. ¿Qué nos da la victoria? Entonces, es una temática, hermanos, que nunca la debemos usar para juzgar a las personas. Nunca. Pero debemos aprender de la palabra de Dios para poder discernir nuestros movimientos, nuestros pasos. Lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que rechazamos, lo que aceptamos. Con quienes nos juntamos. Y vuelvo a insistir, no podemos usar ni debemos usar esto para juzgar a nadie, porque en último término nosotros no vemos el corazón de las personas. Por eso se nos habla de una constante, una constante. Y esa constante va a ser marcada y los cambios van a ser también evidentes, así como también los no cambios también van a ser evidentes. El maligno no le toca. Decíamos, ¿no es cierto?, que efectivamente podemos ver que sí, el maligno toca a los hijos de Dios y lo vemos en la Escritura, pero lo interesante es que nosotros aprendamos, en primer lugar, la palabra toca, ahí, o tocar, es la palabra que viene de la raíz hapto, del griego hapto, y la palabra es haptomai, pero la raíz hapto significa aferrarse, apegarse, no soltar, no soltar. Primera cosa. Si ustedes recuerdan, Juan capítulo 20, 17, lo pueden anotar para que no lo busquen, pero es la escena cuando María Magdalena, ¿no es cierto?, ve a Jesús. María Magdalena está llorando y Jesús se aparece y le dice, mujer, ¿por qué lloras? Y ella dice, porque se han llevado el cuerpo de mi maestro. ¿Por qué lloras? Si usted lo tiene por ahí, dígame dónde y yo lo voy a buscar. Y Jesús dice, María. Y ella lo mira y le dice, Rabuní, que significa maestro. Y va y se agarra de Jesús y no lo quiere soltar como cualquiera de nosotros. Pero Jesús le dice, María, suéltame porque tengo que ir a mi padre y tú tienes que ir a avisarle a mis hermanos que me viste. Y ella no quiere, no quiere. Entonces eso es un aferrarse, es la misma palabra. Entonces Satanás no puede aferrarse a nosotros de manera que él decida no salirse. Pero sí Satanás puede tocarnos con el permiso de Dios. Recuerdan el pasaje Job. Satanás viene, se presenta delante de Job, está en el capítulo 1 para que también lo anoten. Y dice, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Cómo es él? Y Satanás desafía a Dios y le dice, ¿cómo nacer así? Sí, lo que toca tú se lo bendices. Y Dios le da permiso para que toque a Job de una manera increíble. Lo único que no tomó fue su vida, pero el deseo de Job seguramente era morirse durante casi todo el proceso, ¿no es cierto? Y vemos cómo Dios tiene un propósito del cual Job no tenía idea. Sin embargo, ¿qué es lo que se destaca? Su fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque era un hijo de Dios también. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Satanás siempre tiene que pedir permiso para tocar a uno de los hijos de Dios. Y si Dios tiene un propósito con nosotros, a veces disciplinario incluso, se lo va a permitir. Pero otra cosa es que Satanás se pueda aferrar de nosotros y no soltarse de nosotros. Él solamente nos va a tocar cuando Dios así se lo permita. Así se lo permita. Y a veces digo, muchas veces con fines disciplinarios. Nosotros, aunque parezca un cliché, decimos, ¿no es cierto?, que todo tiene propósito. Y te aseguro que si somos hijos de Dios, todo tiene propósito. Y si es verdaderamente como así dice el Señor, ese propósito seguramente es un propósito que Dios tiene con nosotros de manera personal y particular. Pero tenemos que diferenciar.
Cuando dice que el maligno no nos toca, está usando la palabra la expresión, ¿no es cierto?, haptomai, que significa aferrarse, y no se suelta, y no se suelta. Entonces tú no puedes soltarte de él, y él tiene el poder para mantenerse ahí el tiempo que él quiera. Eso no es así en la vida del Hijo de Dios. Satanás, por supuesto que quiere destruirnos todos los días, cada segundo, cada minuto. Sus huestes están como león rugiente buscando a quien devorar, pero no va a pasar nada hasta que, o por causa de, que Dios le permita. Entonces, tú nunca debes tener miedo de Satanás, ni de sus demonios. Nunca debes tener miedo de Satanás y sus demonios. No es para que vivas de manera canchera, ¿no es cierto? Ni desafíes a Satanás, ni aquí estoy. No. Debemos tener temor de Dios, porque cuando nosotros nos empezamos a alejar de Dios, entonces podemos casi estarle gritando a Dios: Dios, disciplíname. Dios, déjame caer una gotita. Y porque Satanás está ahí, ¿qué es lo que dice de Satanás? Es el acusador de nuestros hermanos. Mira cómo está, mira. Y Dios tiene paciencia y Jesús está esperando, Él es nuestro defensor. Pero nosotros lo estamos ignorando porque creemos que como no pasa nada a la primera, entonces pasó piola. No, a Dios no le pasa eso. A nosotros sí. Nosotros podemos creer eso. Y entonces, ¿cuánto tiempo más? Por eso es que el cristiano, cuando empezamos a flojear, de repente como que nos viene un ataque y al tiro y nos volvemos y oramos, pero como nunca. Pero después que pasa la situación, volvemos a eso. Bueno, ese orar sin cesar es parte de la lucha espiritual que nosotros debemos tener, porque Satanás no quiere que lo hagamos, pero tenemos el poder de Dios, porque dice la Escritura: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces tengo más poder para orar que para no orar. El punto es que le doy toda la atención al no orar, al no estudiar, al no conocer, al no compartir, al no congregarme, al no dar, en fin, a todo lo que es parte de la dinámica que el Señor usa para transformar nuestra vida. Volvemos a Juan 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Hacemos una recopilación después de haber pasado por ahí para entender o para poder ir integrando la enseñanza que estamos recibiendo. Pues aquel que fue engendrado por Dios, Jesús, le guarda y el maligno no le toca. Si somos hijos de Dios, somos sellados por Dios. Por eso es que nunca un hijo de Dios, una hija de Dios, puede ser poseída por Satanás, porque sería, en definitiva, hacer a Dios mentiroso, y eso no puede suceder. Pero sí es el hecho de que, si hay propósito de Dios, puede que Dios permita que Satanás, ¿no es cierto?, toque a uno de sus hijos, pero no en el sentido de lo que es la palabra acá, que es un aferrarse y mantenerse así y no soltarse. Eso no, porque somos propiedad de Dios. ¿Qué es lo que sucede con los inconversos? Finalmente, 2 Corintios 4:4. ¿Por qué sí ahí Satanás está aferrado? 2 Corintios 4:4. Desde el versículo 3. Desde el versículo 1, porque es muy buena esa. Pablo dice: por lo cual, 2 Corintios 4:1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. Según la misericordia que hemos recibido, no por mérito, no porque no merecíamos, no. Y eso se repite, ¿no es cierto? No desmayamos, no nos quedamos ahí, nos esforzamos. Pero Pablo después dice: no yo, la gracia de Dios en mí, pero se esfuerza. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios.
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás tiene una obra en la mente de los incrédulos. Recuerda cuando veíamos el estudio del evangelismo el día miércoles, hay un engaño común. Y ese engaño común es que Satanás impide que el evangelio llegue a aquellos incrédulos. El único que puede sacar eso es Dios. Dios, no nosotros, no está en nosotros. Entonces lo maravilloso de lo que está diciendo una vez más el apóstol Juan, sabemos que somos de Dios, sabemos que somos de Dios. Y va a agregar en el versículo 19, y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, el maligno no puede tocarnos, pero sabemos que porque somos de Dios, propiedad de Dios, Él nos compró. Primero, Él nos eligió, Él nos compró, Él nos redimió, Él nos adoptó, Él nos glorificó. Somos de Dios. Pero el mundo entero, el resto del mundo que está sin Dios, está bajo el maligno. Está bajo el maligno. Y basta ver los noticiarios para darnos cuenta de que el mundo entero está bajo el maligno. Y entonces la gente dice, lo que necesitamos es más educación, lo que necesitamos es más trabajo, lo que necesitamos, y pueden ser cosas que efectivamente toda sociedad necesita. Pero lo que necesita el ser humano es a Dios. Verdaderamente necesita a Dios. Y los únicos que podemos mostrarle que Dios es real somos nosotros. Por eso estamos en este mundo. No para enrielarnos en los deseos del mundo, sino para ser sal y luz en medio del mundo. Por eso es que Dios nos deja acá. La semana pasada preguntábamos, ¿por qué razón estoy vivo todavía? Porque Dios todavía quiere usarme para su propósito. Dice Romanos, aquellos que hemos sido llamados según su propósito. Y su propósito es mostrar la gloria de Dios a este mundo, ser sal y luz en medio de este mundo. Y que este mundo, por la misericordia de Dios, escuche el evangelio de Jesucristo y aquellos que son sus ovejas entren al redil de Dios. Y una vez que están dentro del redil, Dios nos ha dado la iglesia. La iglesia no es una invención humana, la iglesia es el único lugar que no está, la verdadera iglesia, bajo el poder del maligno. Somos la embajada del cielo aquí en tierra de Satanás. Y entonces eso es, hermano, la razón por la cual Dios permite que tengas una profesión, un trabajo, un negocio, una familia, todo. No olvidemos el propósito. No olvidemos el propósito. Dios nos da todo lo que necesitamos, aún nos da alegría y felicidad más que cualquier persona en este mundo. Pero si nosotros estamos enfocados, pero si nos enfocamos en el pensamiento del mundo, siempre vamos a estar insatisfechos, incompletos. Nunca vamos a estar conformes. El ojo no se cansa de mirar. Eso nos pasa a todos. A todos, por eso es que debemos tener conciencia y luchar contra eso, pero no de una manera religiosa, sino porque lo hemos reemplazado por aquello que es de Dios, aquello que alimenta el ser nuevo. Pero si no alimentamos el ser nuevo, el ser viejo va a ejercer una presión, y dice la Escritura que el Espíritu Santo entonces es constrito, no sale, no puede salir porque la salvación está basada sobre la promesa de Dios, no la nuestra. Nadie dice, Señor, yo te prometo que... No, la Biblia está llena de prometedores y fracasadores, porque si Él no es fiel, si Él no fuera fiel, nadie de acá tendríamos vida eterna. Porque nuestras promesas valen. Por eso es que los pactos que inventan estas iglesias apóstatas, tú pacta con Dios, yo, Señor, te voy a dar esto si tú me das... ¿Qué es eso? ¿Cómo se... ¿Qué tengo yo que le interese a Dios para pactar?
¿Que me voy a portar bien? ¿Que nunca más voy a ver este programa? ¿Que nunca más voy a decir estas palabras? No. Es Dios en su fidelidad. Por eso es que a mí se me llama a sujetarme a Él, no a negociar con Él. El mundo entero está bajo el maligno, hermanos. Y esa situación es realmente terrible en el sentido de que vemos cada día cómo el sistema de pensamiento del mundo avanza y va ganando cada vez más espacio. Y vuelvo a insistir, nosotros nos podemos centrar y debemos siempre tener una posición bien clara respecto a todo lo que está sucediendo a nivel gubernamental, moral, lo que sea. Pero esa no es nuestra lucha. Nuestra lucha es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Debemos tener una opinión clara y una posición clara, y en algún momento seguramente te va a tocar tomar una decisión, si eres una persona que está en la salud, si eres una persona con una familia. En cualquier momento se nos va a dar una situación o una instancia, estoy seguro, en la cual tengamos que decir no. Y eso va a tener seguramente un costo. Seguramente va a tener un costo. Pero lo que está diciendo aquí el Señor, ¿no es cierto?, es que eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Cuando tú encuentras que el ecumenismo hoy día es quizás el flagelo más terrible dentro de lo que es el avance del cristianismo, lo estoy mirando humanamente porque Dios es soberano y Él sabe todo y no se acaba de enterar del ecumenismo ni está preocupado qué va a hacer con eso. Él está permitiendo que eso pase, pero esto es en definitiva algo que nosotros tenemos que reforzar el sentido de lo absoluto que es el mensaje de Cristo. No para que nos volvamos gente cerrada carnalmente, exclusivista, no. Porque Pablo con dolor dice, yo les ruego que se reconcilien con Dios. Nosotros debemos tener un corazón de compasión hacia aquellos que están sin Cristo. Pero la compasión no es aceptación de aquello que no viene de Dios. Y en la práctica y el entrenamiento de cada uno de nosotros compartiendo con aquellos que necesitan salvación, es lo que nos va a dar la claridad de cómo hacerlo. Muchas veces nos pasamos, o me he pasado hacia el extremo del legalismo, de la falta de amor, u otras veces me da tanta pena que me he pasado al extremo de la permisividad. Pero entonces volvemos y Dios nos vuelve a tomar esto y nos va a dar la forma correcta de compartir el mensaje. La posición bíblica frente a todo lo que ocurre en este mundo, manejo de las finanzas, moral, en fin, está absolutamente clara. Pero nosotros no somos moralistas, nosotros somos cristianos. Y un cristiano, por cierto, que tiene una moral altísima dada por el Espíritu de Dios. Pero no peleamos en ese plano. Porque aunque hubiésemos impedido una ley de aborto, igual la gente está sin Cristo. ¿Estoy diciendo que no debemos hacer nada con eso? No. Pero muchas veces nos enrostran que no hacemos nada. Yo pregunto siempre, para mí el modelo no es el mundo evangélico, el modelo es Cristo. Y búscate la historia, si existía el aborto en aquel entonces, 1000 veces más que ahora. Y la mortalidad por causa del aborto de las mujeres era casi absoluta. ¿Y dónde está Jesús protestando frente a la casa de Pilato o de quien sea? Él estaba por las aldeas predicando el evangelio, el reino. ¿Estaba de acuerdo con eso? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Cuando habla de los pobres Jesús y quiere Judas en su corazón perverso, esto podríamos haberlo vendido y repartido a los pobres, y Jesús dice, en realidad tiene razón, Judas, le embarramos. Sí, pues demás, pues.
¿Cuántas canastas familiares salen de la cara? Me dejé llevar con esta adoración, dijo Jesús. No. Oye, déjela tranquila. A los pobres, escucha bien, siempre los van a tener. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos humanos se enseñorean de sus gobernados. Siempre va a pasar eso. Entonces, Jesús lo está advirtiendo. ¿Qué necesita el mundo? Necesita el mensaje de salvación, necesita claridad. Porque el día en que venga una pareja del mismo sexo a buscar matrimonio acá, seguramente, obviamente vamos a decir no, ¿no es cierto? Quizá evangelizarlo y hablarle que están en pecado, que por favor se arrepientan, todo, pero seguramente van a ir a denunciarlo, va a venir una demanda, ¿quién sabe lo que va a pasar? O en tu vida te van a obligar, si trabajas en la salud, a hacer un aborto, a hacer esto, a enseñar. Si eres maestro, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tienes que tener amor de Dios, pero firmeza en la doctrina. Son dos cosas que parecieran contraproducentes en nuestra concepción humana tan light de las cosas. Tan light de las cosas. Y por favor, no estoy diciendo que nosotros no levantemos nuestra voz frente a esto. Nosotros lo hemos hecho en innumerables oportunidades públicamente en nuestro programa radial. El problema es que muy pocos de ustedes escuchan ese programa. Pero lo hemos hecho y lo hemos hecho con firmeza. Y cualquiera que quiera nuestra opinión la va a tener. Y el formato de nuestro programa a partir de la finalización del Evangelio de Mateo va a ser justamente sobre temáticas que son complicadas. Pero ¿qué vamos a dar? La posición bíblica, lo que Dios dice. Lo que Dios dice respecto a eso. Pero tenemos que hacerlo con amor, tenemos que hacerlo con respeto. Tenemos que frenar la pasión que se pasa a veces a juicio. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Finalmente, el versículo 20, el tercer sabemos de esta sección. Primer sabemos es que si somos hijos de Dios, no practicamos el pecado. Ocasionalmente podemos caer en pecado, porque seguimos siendo pecadores. Pero no practicamos el pecado. Segundo, la razón por la cual no practicamos el pecado no es porque somos mejores que otros, sino porque hemos nacido de Dios. Y el mismo Dios que nos dio nacimiento es el que nos cuida, nos preserva. Sabemos, además, que Satanás no puede hacernos nada que Dios no le permita que haga, y siempre hay propósito, y mi función, más que lamentar la situación, es buscar el propósito de Dios. Buscar el propósito de Dios. Tercero, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Somos hijos de Dios y eso tiene que afianzar nuestra identidad y recordarnos el motivo de nuestra estancia temporal en este mundo. El apóstol Pedro dice: somos extranjeros y peregrinos, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese peregrinaje tiene un propósito solamente en Dios. Solamente en Dios. Y no olvidarnos de eso, hermano, para que estemos siempre en la dirección correcta. Pero a la vez sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Por lo tanto, no pretendamos desde el mundo cambiar el curso del mundo. Y estamos entonces que necesitamos más esto, necesitamos este gobierno, necesitamos esto otro, necesitamos esto. No, así es como piensa el mundo. Pero el mundo entero está bajo el maligno. Por lo tanto, nosotros vivimos, ¿qué cosa? Atentos, con discernimiento. Estamos trabajando con discernimiento, nos estamos divirtiendo con discernimiento, estamos en todo momento con discernimiento. Dios no nos manda a encerrarnos, a enclaustrarnos. Dios nos manda a estar en el mundo con discernimiento para hacer sal y luz. ¿Cuándo se aplicaba la sal? Cuando había infección. ¿Vemos infección nosotros? Sal. ¿Vemos tiniebla? Luz. Eso es lo que debemos ser. Pero no podemos pretender cambiar desde el mundo que está bajo el maligno, excepto la iglesia, y la iglesia pretenda desde el mundo que está bajo el maligno cambiar las cosas. Estamos nosotros siempre frente a decisiones. Y esas decisiones tenemos que meditarlas en el Señor. Meditarlas en el Señor. Satanás viene y le dice a Jesús: Jesús, todos los reinos del mundo te los doy si tú te arrodillas y me adoras. Jesús no le dijo: Satanás, es mentira.
sino que le dice, Satanás, ¿no es cierto?, no tentarás al Señor tu Dios. Por lo tanto, Jesús está tácitamente reconociendo esa autoridad delegada que Satanás tiene sobre este mundo. Satanás es como un ocupa cósmico. Esto no es de él. Está ilegalmente ocupándolo. Ilegalmente ocupándolo. Y ya ha hecho raíces acá. Pero este es de Dios, ni siquiera es nuestro. Es de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Satanás ha impuesto sus reglas. Y el mundo lo que hace es escuchar a Satanás. Cierra la Biblia y vamos a escuchar a la serpiente. Eso es lo que hace el mundo. Por lo tanto, nosotros desde la vereda de la serpiente no podemos pretender cambiar el mundo, porque el mundo está condenado. Condenado. El mundo entero está bajo el maligno, en el sistema de pensamiento, en todo está absolutamente influido, todo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Discernir, porque estoy en medio de este mundo. Eso significa que hay música que tú no puedes seguir escuchando o no debes seguir escuchando. Hay programas que no debes seguir viendo. Hay personas con las que no debes seguir juntándote. Hay lugares donde no debes seguir yendo, pero no como una imposición religiosa, sino como el resultado de que el Espíritu Santo está haciendo ese cambio, y como el corazón del hombre no puede quedar vacío y la mente, porque se va a volver a llenar de basura, tenemos que llenarla con las cosas de Dios, al punto que en un momento determinado esas cosas te van, cuando uno sabe que realmente es hijo de Dios, no porque se portó bien hoy día, no, sino porque llega un momento en que sabes que las cosas de Dios te son más placenteras que cualquier cosa del mundo. Y eso es un milagro. Y ahí tú te das cuenta, realmente Dios es real y realmente soy hijo de Dios. Realmente soy hijo de Dios. Ahí el Espíritu le dice a mi propio espíritu humano, eres un hijo de Dios, porque esto, fíjate, cómo te ha cambiado esto. Y no sales si se lo quieres imponer a otro y te dice y te crees mejor, no, sino que es un gozo, un gozo. Entonces, termina diciendo, versículo 20, pero sabemos, 5:20, tercer sabemos que el Hijo de Dios ha venido, sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Recuerden que el contexto inmediato de esta carta que Juan escribe es la oposición a los gnósticos que decían que Dios no había venido, que lo que realmente Jesús era una especie de espectro y nunca fue humano. Pero Juan les dice, no, sabemos que ha venido, sabemos. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Recuerda, nosotros sabemos que Dios es Dios, que Jesús es Dios, porque Dios nos lo ha revelado. Si Dios no nos revela, nosotros no reconocemos eso. Y sabemos, certeza, en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué maravillosa forma de terminar este pasaje, ¿no es cierto? La próxima semana vamos a ver el tema de los ídolos, pero Juan cierra con una palabra de certeza. Sabemos que somos hijos de Dios, que Él nos ha dado entendimiento. Como cuando está predicando Pablo, dice, ¿no es cierto?, en el libro de los Hechos, y que Dios abre el corazón de Lidia, ¿no es cierto?, de todos los que estaban escuchando. Lidia era una oveja de Dios y Lidia era tan pagana como el resto de los vendedores de púrpura. Pero era una hija de Dios cuando, antes de la fundación del mundo, y le llegó su hora y Dios abrió sus oídos por medio de la predicación del apóstol Pablo. Eso es lo que debe pasar con nosotros, hermanos. Una Lidia, porque siempre el camino es angosto. Siempre la demanda del Evangelio es tan sobrenatural que solo Dios puede sacar la venda que Satanás ha puesto en los incrédulos. La verdad es que sabemos, es una palabra ampliamente repetida, como dije al principio, en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo. Pero Juan es el que porcentualmente la tiene más concentrada que cualquier otro libro de todo el Nuevo Testamento. Y por algo es un libro que de alguna manera va cerrando el canon, ¿no es cierto? Faltan algunos libros,
pero está al final, en las postrimerías, porque además Juan ya tiene una vida de más de 50 años como cristiano, como apóstol, y él puede hablar no solamente desde la revelación, sino desde la experiencia con esa revelación, cómo en su propia vida ocurrió esa transformación, cómo él vio la mano de Dios en todo el proceso. Juan es un sobreviviente de la diáspora judía. Cuando el templo de Jerusalén es destruido el año 70 después de Cristo, la gran mayoría de los apóstoles ya había muerto. Ya había muerto. Juan vio todo eso. Imagínense la desazón. Imagínense la desazón. Sin embargo, él continúa siendo usado por Dios hasta las postrimerías de su vida. No hay jubilación para el cristiano. Puede que en algunas actividades las dejemos de hacer por causa de nuestro propio deterioro, pero como hijos de Dios nunca nos jubilamos, nunca. Entonces sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que el maligno nos toca, sabemos que Él nos ha dado entendimiento, sabemos que somos de Él, sabemos. Y eso, hermanos, tiene que darnos a nosotros una forma de vida distinta. ¿Nos ponemos de pie para orar?